y trata con lo que viene siendo mis años de adolescencia. Así es que esta historia se remarca cuando tenía 13 años allá en México, tiempos donde todavía el celular literalmente no existía, no internet, mucha pobreza, también mucho tiempo. Muchos añoramos esos días donde aprovechamos el diario vivir y había muchas oportunidades de disfrutar de la vida. Y recuerdo que en esta época de mi vida conocí a un amigo que hasta el día de hoy trabaja la cantera, o sea, la piedra que se usa para construcción en ciertos estados de México y que también se usa para adornar casas. Pero este amigo era de otro estado y nos hicimos muy buenos amigos cuando iba en segundo de secundaria. En este contexto, en una ocasión me invita a que fuese a visitarlo. Entonces, pues a los 13 años, en el ambiente de pobreza en esos años, de una o de otra forma me convenció de visitarle. Entonces, a esa edad tomé rumbo, que eran 5 horas de distancia. Les comento de las condiciones de ese entonces, porque en nuestros días sabemos que hay mucha comunidad, muchos estamos viajando ya hasta miles de millas, pero no era lo mismo en aquellos días. Así es que tomé el valor de ir a visitarlo y tuve que transbordar 4 veces, y en base a la descripción de cómo era este pueblo y qué tenía que hacer, me vi envuelto y vencí mi temor y llegué a este lugar, Tlapojahuilla, Michoacán, o sea, entre las montañas, en medio de la nada. Y hoy en día pues lo puedo contar como si nada, pero a los 13 años, solo y sin conocer, sin celular, sin tecnología, fue una gran aventura de verdad. Pero pude llegar porque conocía el destino, sabía el destino. No conocía el camino, pero sabía el destino. Entonces, hasta el día de hoy me da como gusto contar esa historia, ¿verdad? De decir que a esa edad pude llegar a visitar a mi amigo y mi amigo se sorprendió, me visitó con una buena fiesta y todo, y hasta el día de hoy continuamos siendo amigos. Ahora él vive en Tabasco y me voy hasta Tabasco a visitarlo. Pero esta historia nos lleva a la historia y al título o al tema de esta historia que hoy vamos a explorar en el Evangelio de Juan. Hoy estamos entrando al capítulo 14 de Juan, del 1 al 14. Ahí vamos a estar para los que gusten seguirme. Y en el tema que nos lleva es: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tratemos de asimilar la historia que les acabo de compartir con el tema del día de hoy. Y en este pasaje está conectado con el capítulo 13. Entonces, ustedes ya quizás me han escuchado a lo largo de estas semanas que continuamente estoy diciendo, ok, el capítulo 14 está conectado con el 13. Déjenme darle una cortita explicación. Por allá cerca del año 1000 después de Cristo, un monje se le ocurrió añadirle a la Biblia numeración y división, de tal forma que lo dividió por capítulos y los enumeró en los libros, y de la misma forma los capítulos los subdividió en versículos, con el fin de estudiarla de una manera más sistemática y mejorada. Así podemos encontrar pasajes específicos de una manera más fácil. Bueno, como vemos, esta historia, en realidad el 13 y el 14 son parte de una misma historia, un mismo acontecimiento, una misma noche.
aquí estamos por semanas estudiando lo que escasamente ocurriría en unas 3 o 4 horas. Y lo que ocurrió en ese corto periodo de tiempo, toda esta escena está basada en la última cena del Señor. Lo que acabamos de celebrar, allí está. En esa cena hubo una conversación, hubo varias cosas que ocurrieron. Por ejemplo, Jesús lavó los pies de los apóstoles. Ahí les dio un nuevo mandamiento: ámense los unos con los otros. Jesús mandó a la iglesia lo que acabamos de celebrar: conmemorar la vida de Él, su sacrificio. También es aquí en esta cena que Jesús anuncia la traición de Judas. Pero no solamente la traición, sino también la negación de Pedro y el resto de Jesús. Pero aparte de esto, pareciese que la conversación se tornó en lo que ya Jesús comienza a profetizarles. Esto es lo que va a pasar. Es necesario que el Hijo del Hombre parta, hablando claramente de su muerte. Entonces, toda esta historia entristeció a sus apóstoles, recordando que ellos esperaban que este Mesías iba a derrocar al imperio romano, que iba a darles victoria a través de la fuerza. Y ahora lo que les está diciendo pareciese que ese globo se explotó y sus ilusiones se vinieron abajo. Entonces, aquí comienza la historia. Un corazón desfallecido en medio de la multitud. Y las palabras dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Así es como comienza en el versículo 1. Y hallamos un valioso remedio para una vieja enfermedad. Y es que la turbación del corazón ha estado aquí con el ser humano por milenios. Desde que la existencia del hombre estuvo en la tierra, siempre el corazón está agobiado, afligido. Y sin embargo, Jesús nos dice que el remedio a esta vieja enfermedad es la fe, y la fe en Él. Sin embargo, la turbación del corazón, no hay rejas, cárceles, no hay cerrojos, no hay nada que pueda encerrarla. Está suelta por este mundo. Y de tiempo en tiempo, esa turbación llega a tu corazón sin que no hay nada ni nadie que pueda detenerla. Entonces, en la peregrinación de la vida, vamos a estar a veces llenos de aflicciones y preocupaciones, y que aún hasta los mejores cristianos, en algún momento u otro, vamos a estar afligidos por algo o por alguien. Aún el santo más santo no dejará desapercibida una copa que estará llenando de sus propias lágrimas del dolor de la vida. Sin embargo, la fe en Jesús será la única medicina para remediar los corazones angustiados y afligidos. En este versículo 1, las preocupaciones de los apóstoles se ven reflejadas en las palabras de Jesús: no se turbe su corazón. Pero después de todas estas palabras proféticas que habló Jesús, ahora les da una exhortación y promesas para calmar tales aflicciones. Y el corazón de ellos comenzó a cambiar de actitud, pero el corazón aquí viene siendo el centro de la personalidad, del espíritu, del alma de cada uno de los creyentes. Y en cada uno de ellos reside también la actitud de cómo se sentirán y cómo lo cuidarán.
Entonces, la exhortación que da Jesús a ellos y que también aplica a nosotros hasta nuestros días es seguir confiando en Dios y también en mí. O sea, dicho de otra manera, sigan creyendo, sigan creyendo. Este mensaje es probablemente dirigido para alguno de nosotros que está en medio de una situación difícil, donde a lo mejor hay necesidad de dinero, hay necesidad de salud, hay necesidad de estar como asentando y solidificando nuestra confianza en Dios. Cada uno de nosotros está pasando por una jornada distinta. Y algunos de nosotros estamos quizás en el ojo del huracán, en medio de la tormenta. Jamás olvidemos que en la fe cristiana hay diversos grados de fe, porque algunos ciertamente, independientemente del tiempo que tengamos en la fe cristiana, quizás nuestra fe está debilitada, quizás nuestra fe es débil, quizás basta cualquier ola o fuerte viento para que nos desbalancee. Quizás en algunos de nosotros hay ideas vagas, confusiones, quizás hay desánimo, desmotivación. Mas sin embargo, aquí lo que nos dice la palabra es que lo único que se necesita para vencer estas adversidades es tener confianza en Dios. Algunos de nosotros no conocemos la paz de Cristo, mientras que otros de nosotros tenemos una fe más fortalecida. Y con todo y eso, en el valle de la vida, las circunstancias estarán continuamente cambiando. En algunas ocasiones estaremos caídos por un golpe, caídos por una situación. Pero aquí nos exhorta la palabra: tengamos confianza. En el versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y aquí comienza Jesús ya a cambiar el contexto de la historia y comienza a hablar de una promesa que se las está dando desde el presente y que tiene un percance hasta el futuro. En la casa de mi Padre, o sea, en el cielo, hay muchas moradas. Y yo voy a prepararles moradas a ustedes. Entonces aquí ya Jesús comienza a dar esa promesa de la eternidad. El término casa se refiere a una habitación o donde mora la gente de una manera permanente. Sin embargo, cuando hablamos de esta promesa, no habla necesariamente de un lugar geográfico, como dijéramos, ok, hace 20 años vivía allá en Michoacán, o en Guanajuato, o en México, o no sé, en algún otro punto de otro país, y ahora estamos aquí en Sycamore, o en Chicago, en Aurora, no sé. No estoy hablando de un punto físico ni geográfico, sino más bien estoy hablando de otra dimensión de existencia, fuera del espacio y el tiempo, donde no nos afectarán los años. Entonces, estoy hablando de otra dimensión, estoy hablando del lugar prometido, donde se promete también al cristiano un cuerpo glorificado que será totalmente distinto al que tenemos y al que sentimos. Más que el lugar, es la clase de morada. El énfasis aquí reside en la unión íntima, inseparable y eterna de los creyentes hacia Dios. Recuerdan que
un principio de la muerte eterna es la separación entre nosotros y Dios. Nosotros no nos damos cuenta la gran bendición que significa para nosotros, aún hasta para los que no son creyentes, que Dios nos sustenta con su hálito, que Dios es equitativo. Por ejemplo, en su palabra dice que Dios da lluvia al justo y al injusto, que Dios da sol al justo como al injusto, que Dios ha puesto en las manos de la humanidad, y eso incluye a los justos y a los injustos, todos los recursos que tenemos en la tierra. Tenemos muchas bendiciones que hemos tomado por sentado, pero en la eternidad la bendición excelsa y más grande será que estaremos íntimamente cerca con Dios, con nuestro Creador, con nuestro Padre, donde las promesas se avivan. No más dolor, no más llanto, no más lágrimas. Ahora la promesa dada desde el principio, hubo una caída, una separación. Ahora vendrá una restauración a la condición original que comenzó cuando Dios nos creó por primera vez, antes de pecar. En el versículo 3 dice: y si yo voy, os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que de donde yo esté, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces la palabra o el verbo que resalta inmediatamente es vendré. Palabras que ofrecen un gran consuelo, especialmente en un ambiente donde todos estaban entristecidos, y que está diciendo, si Él se va, si Jesús está diciendo que está a punto de irse, no va a pasar de forma definitiva. O sea, no es para siempre, sino que es algo temporal. Pero al mismo tiempo, cuando dice que Él se va y que viene, no está hablando necesariamente de la muerte y la resurrección, sino más bien está dando la promesa del rapto. El rapto de la iglesia, cuando de una de otra forma se ha prometido que donde Él está, también nosotros estaremos. Y su propósito es que Cristo pueda recibir a todo creyente de manera amorosa para morar, para estar cerca con Él. Por eso la idea de un lugar geográfico no es tanto la promesa, sino más bien el estar cerca de Él. Allí está la promesa. Y de estar de una manera permanente. Son muchos pareciese que a veces tenemos un concepto del cielo como una religión. Tenemos un concepto del cielo de decir, cuando Dios promete que hay una morada, hasta el día de hoy, en el mundo moderno, con tanta información, hay mucha gente que la fe cristiana es para ellos una religión. Y por lo tanto, la religión cristiana, como cualquier otra religión denominacional o sectaria, equivocada o cierta, la toman como una religión. Y no es la religión la que salva al ser humano. Aún en el caminar de la vida, usted se va a encontrar con personas de otras religiones falsas, que son más buenas personas que los propios cristianos. Se va a encontrar de movimientos filosóficos o psicológicos que tienen mejor conducta que la nuestra. En trabajos me ha tocado conocer personas de otras religiones que no quieren saber nada de la Biblia, de la iglesia, de Dios, pero son más trabajadores que los cristianos.
son más puntuales. Sus palabras son más verídicas que la nuestra. Y sin embargo, de acuerdo a la palabra de Dios, no serán salvos. Y humanamente, cuando pensamos en esas personas, decimos, ¿cómo es posible? Esa persona se va a ir al cielo. ¿Pero qué es el cielo? Una idea romántica, como cuando estamos solteros que andamos, bueno, en mi época, ya ahorita no sé cuáles estén, pero en mi época andábamos ahí con la grabadora, con las canciones de Los Temerarios, de Brindis, Industria del Amor. Pero hemos comprado a veces una idea romántica de decir que todos nos vamos a ir al cielo. Hemos comprado una idea de decir, cuando una persona cae en un accidente al lado de la carretera, hasta se pone una cruz. ¿Qué significa la cruz? Oh, murió, pero ya se fue al cielo. En los periódicos, cuando fallece la gente, regresó a casa, tomando por sentado que aquella persona que murió directamente se fue al cielo. O aún las ideas más románticas de decir, oh, a Dios le faltaban más angelitos, por eso se llevó a tal persona. Esas son las ideas románticas, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia, o en este caso citando directamente las palabras de Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí sí son palabras exclusivistas dadas por el Hijo de Dios. Por eso, cuando aplicamos estas palabras, aquellas que delante de nuestros ojos se ven como buenas personas, entonces ahí hay un conflicto que aún a nuestro propio razonamiento nos cuesta trabajo entenderlas. ¿Cómo es posible que un Dios lleno de amor no permita que esta persona entre al cielo? Entonces, ¿qué significa las palabras que Jesús mencionó? ¿Han escuchado un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma? Y es que está basado en la historia misma. En la época de Jesús y de los apóstoles, el Imperio Romano había conquistado el mundo conocido, el mundo antiguo. O sea, en el contexto de ese tiempo, todo el mundo había sido conquistado por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano construyó carreteras en todos los países que iba conquistando, en todos los lugares que iba conquistando, que te llevaban a Roma. Por eso, todos los caminos llevan a Roma. Y empiezan las gentes diciendo, oh, no importa, puede ser mormón, testigo de Jehová, musulmán, de la nueva era, que al cabo todos los caminos te llevan a Dios. Eso es algo típico. Las personas, me estremece hasta lo más profundo de mi alma el saber que hay personas, por ejemplo, yo que soy mexicano, que todavía sigan pensando que a pesar de estar lidiando en el mundo de las drogas, del asesinato, del secuestro, hacer barbaridad y media, y todavía están creyendo que se van a ir al cielo, solamente porque pasaron por las aguas bautismales cuando eran niños o cosas así. Por eso, al razonamiento del ser humano nos cuesta trabajo entender cosas. Ahora, en el otro extremo, vemos que también hay personas de fe que sus escasos conocimientos los hacen tener una baja autoestima de su fe y puedan vivir por muchos años pensando que no son suficientemente buenos y que no saben si se van a ir al cielo o no, pero que con todo y eso
Dios se complace en sus corazones y su forma de pensar, su humildad. A menudo los discípulos no saben confesar, no saben profesar. A menudo los discípulos no tienen una plena realidad de su fe. Es como un autor, Ferus, decía, como niños acostados en sus cunas, que aunque tienen padres ricos, estos hijos en cuna todavía no disciernen que viven en medio de la riqueza. Así también en medio de los cristianos hay cristianos que ya se les ha garantizado el cielo, pero que ellos todavía no lo saben, están batallando. De una de otra forma, Cristo mira con buenos ojos los escasos conocimientos de su pueblo y los aprovecha al máximo. Eso quiere decir que aún en la escasez de nuestra fe, las pocas buenas obras que hacemos, Dios las maximiza para traer otros a la fe cristiana. ¿No es hermoso? Dice en el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? La pregunta de Tomás da lugar a una de las afirmaciones más conocidas de Jesús en cuanto a su identidad y su misión. ¿Cómo puede esperar que sepamos el camino si ni siquiera sabemos el destino? Por eso contaba mi historia. Cuando fui a visitar a mi amigo no conocía el camino, pero sabía mi destino. Ahora, en el caso de Tomás, quizás estaba pensando que Jesús se refería a su muerte, o que quizás iría a otro lugar, o incluso que estaba a punto de partir, pero ¿a dónde? Entonces ahí está esa inquietud y quizás falta de confianza dio lugar para que Jesús nos diera una gran lección. La objeción que plantea entonces Tomás también tiene un elemento verdadero. El que no conoce la destinación tampoco conoce el camino. Por eso aquí se produjo una de las declaraciones más profundas de Jesús. Nosotros en nuestros días estamos pensando muchas cosas, estamos enfocados en otras. Por ejemplo, lo he mencionado repetidamente, los que venimos de otros países, venimos lamentándonos por la mucha pobreza. Sí, pastores, que usted no se imagina cuántos días, meses y años comí tantos frijoles que hasta mis talones estaban reventados, nopales que hasta mucha baba. No, pastor, era bien pobre. Y ahora llegamos a Estados Unidos, donde hay abundancia de materia, y los traumas de nuestro pasado, trabajar, acumular, hacer dinero. Y nos olvidamos de lo que importa verdaderamente en la vida. Nos olvidamos de la familia. Nos olvidamos de nuestra relación con Dios. Hay muchas distracciones. Hay una infinidad de caminos. Y todavía la mayoría de nosotros estamos pensando que somos buenas personas y que nos vamos a ir al cielo. No por lo que la palabra dice, sino por lo que nuestras ideas dicen. Constantemente, cuando he hecho algunas bromas, digo, vayan a la segunda carta del apóstol San Jorge, capítulo 3, versículo 2. Pero esas palabras no salen solamente de mí. También aquí en el libro de San Samuel o San José o ¿qué más? San Felipe, San Jorge, dice
Trabajarás mucho overtime para ganar mucho dinero y dejarás de ir los domingos a la iglesia por el overtime. Esa es la Biblia que leemos a veces. Esas son las palabras que nuestra mente nos dice, pero no es la palabra de Dios. No es lo que verdaderamente Dios nos está enseñando. Entonces aquí viene Jesús y nos da la expresión más poderosa. En el versículo 6, Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Kempis dice: sin el camino no hay viaje, sin la verdad no hay conocimiento, sin la vida no hay existencia. El Señor Jesús entonces excluye expresamente que no hay otra vía para llegar al cielo. No porque seas buena persona o al menos te consideres buena persona, porque si le pregunto a tu pareja cómo eres, entonces tu pareja me va a dar otra respuesta a la tuya. En el Antiguo Testamento, la fe bíblica se identifica con un camino, o sea, con un estilo de vida. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva era llamada el camino, los del camino, mucho antes que los cristianos. Y Jesús estaba enfatizando que Él era el único camino hacia Dios. Entonces, aquí vamos a tratar de desglosar esta expresión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero, el camino habla de una conexión entre dos puntos. El camino, punto A y punto B. Yo lo entiendo de esta forma. Puedo estar equivocado, pero me ayuda a concebir esta idea. El punto de partida fue el día que yo reconocí quién es Dios y que decidí entregar mi vida a Dios. Y el punto B es el día en que sea llamado a su presencia. Entonces, eso me ayuda para poder vencer cualquier obstáculo que se presente en mi vida. Porque seamos honestos, hay 4 estaciones en el año. Hay dos puntos en el día y la noche. Y en nuestra vida va a haber temporadas de sequedad espiritual, va a haber temporadas de monotonía, habrá temporadas de buena cosecha, de abundancia, de una lluvia espiritual donde nuestra fe está derramándose como un manantial fresco. Y habrá temporadas donde el enemigo nos ataca y nos derriba. Hay todo tipo de temporadas en nuestro caminar. Pero eso no significa que si en el momento en que tú estés caído, eso va a determinar tu futuro eterno. Nada de eso, es una temporada. Levántate, hermano, levántate, hermana, a seguir adelante, porque el punto B es la eternidad. Por eso dije hace unos momentos que hay cristianos que menosprecian su propia fe. ¡Ánimo! No todo el tiempo va a ser noche, no todo el tiempo va a ser invierno. Vean afuera, el día ha mejorado. Así es que el camino puede ser el proceso, la verdad, una meta, y la vida el resultado. Mateo Barreto decía que la vida es el único término de los 3 que son absolutos. Entonces el camino habla de una conexión entre 2 puntos, y esa conexión entre 2 puntos quiere decir entre el hombre y Dios, el canal. ¿Cómo vamos a lograrlo? Jesús entonces vendría siendo el puente.
Jesús representa la fuente de vida espiritual y física. En este caso no se refiere tampoco como hablar de la vida como la personalidad o el hálito o el alma, sino más bien de la condición que tendremos en la eternidad. Y estos tres conceptos del camino, la verdad y la vida son dinámicos, son activos, nos conducen a Dios. La verdad libera al hombre de cualquier esclavitud, mientras que la vida produce comunión. La vida produce comunión. Ahora, si nos damos cuenta, dice esta pregunta, ¿cómo se relacionan estos tres? Cuando dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, usa el pronombre yo, que nos da una enseñanza valiosa, porque no la usamos como un simple pronombre, sino más bien el cielo, si queremos determinarlo como una condición eterna, como una promesa, como una bendición. Si queremos hablar del cristianismo como una religión, si queremos irnos en cualquier dirección que sea, Jesús el camino, Jesús la verdad, Jesús la vida. En realidad, la palabra nos enseña que toda promesa bíblica nos dirige a una persona, no a una condición, no a una bendición, no a un milagro, sino a una persona. Y esa es la persona de Jesús. Sin Jesús no hay Espíritu Santo. Sin Jesús no hay cielo. Sin Jesús no hay destino. Sin Jesús no hay nada. Por eso, para nosotros es entender que el cristianismo, más que una fe, una confianza, más que una religión o un puño de ideas, es la persona de Jesús. Es confiar en Él. Así de sencillo. 7. Si habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Cuando nosotros fallamos en la fe cristiana, fallamos porque en realidad no hemos conocido la persona de Jesús. En algunas ocasiones he mencionado que todavía hasta el día de hoy hay algunos que adoran a Jesús siendo un bebé, hay otros que todavía lo mantienen crucificado. Pero Jesús está sentado a la diestra del Padre. Tanto es así que nuestras oraciones están incluidas por su nombre. Y alguien decía por allá, es que tienes que decir Yeshua HaMashiach. ¿Qué es eso, pastor? Es hebreo. Pero la ironía es que no necesitas hablar hebreo, arameo o griego. Cuando tú haces una oración y la oración la cierras en el nombre de Jesús, eso es lo que he dicho a la iglesia. Sepan que en el momento en que haga una oración con dirección, y si esa oración es respondida, sepan que entonces Dios está escuchando nuestras oraciones. Y cualquier espíritu inmundo, cuando escuchan el nombre de Jesús, tiembla, se somete a las oraciones, a los mandatos, cuando son oradas en el nombre de Jesús. Aún hasta las entidades espirituales tienen gran respeto y temor al nombre de Jesús, porque conocen a esta persona más que una persona común y corriente, a nuestro Dios y Salvador, Jesús. La historia sigue diciendo aquí en el versículo 8
le dijo Felipe: Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Felipe aparentemente deseaba tener como una teofanía, como las vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, viendo a Moisés, que Dios se manifestó en una zarza ardiente, o a Daniel, o a Ezequiel. Entonces, esa es la mentalidad de Felipe, y Felipe está diciendo: Señor, muéstranos al Padre. Querían tener una visión grande, algo así como dos de sus apóstoles la vieron en el monte de Getsemaní. Felipe simplemente expresó un deseo universal de la humanidad: ver a Dios. Si verdaderamente tienes hambre y sed de la presencia de Dios, en tu corazón estará ese deseo y ese anhelo de que de alguna u otra forma Dios te hable al oído, al corazón, Dios se presente en tu corazón, Dios se manifiesta en un sueño y te hable, o puedas ver la presencia de Dios. Aunque tal deseo tiene un cierto toque de maldad. Él quería ver algún tipo de despliegue o manifestación visible de la presencia de Dios. Pero aquí la respuesta de Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús le respondió: tanto tiempo has estado conmigo, Felipe, ¿y no me has conocido? ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces aquí mismo la pregunta de Felipe, fíjense cómo es Jesús. El pecado de Felipe abre la oportunidad para que Jesús nos enseñe una lección, justo como lo hizo con Tomás. El pecado, el error de Tomás, abre la oportunidad para que Jesús nos enseñe algo. ¿No les toca la campanita a los que estuvieron el viernes? El principio universal de ser, el arte de ser padres. Cuando un hijo comete un error, se abre la oportunidad para que el padre o la madre le enseñe una lección al hijo. Es lo mismo. Aquí también Jesús está aprovechando esta duda para que nos enseñe la pregunta, para que nos enseñe la respuesta. ¿No me has conocido? Y es que en la idea del cristianismo como el judaísmo nace en el concepto de que nosotros solamente tenemos un solo Dios. Pero aquí ya Jesús empieza a usar un juego de palabras que pueden ser confusas para muchos, porque dice: soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, nos está diciendo Dios y yo uno solo. Jesús entonces está revelando la deidad en su totalidad. Vamos a leer un poquito. Colosenses 1:15 nos dice de esta forma: que Jesús es la imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15. O en Hebreos 1:3: Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, la expresión yo en el Padre y el Padre en mí tienen solo sentido si los atribuimos que ellos dos son una sola esencia y que todos sus atributos divinos están mezclados, fusionados, con una autoconciencia, pero distintos en su naturaleza. Decimos que Dios gobierna los cielos y la tierra, mientras que el Hijo
intercede por la humanidad. Y el Espíritu Santo trabaja directamente en los corazones del pecador. Diferente función, con el mismo objetivo. En los creyentes, Jesús ora: Padre, así como tú y yo uno solo, así que ellos sean uno solo contigo. La unidad, la armonía. Las palabras que yo os hablo, no las hablo en mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Está hablando de esa unión que Jesús siempre, por eso dice: el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Nosotros típicamente lo anunciamos de esta forma: si conoces a Jesús, si das tu vida a Jesús, entonces directamente Jesús te lleva al Padre. Pero también, como en mi caso, yo no conocía a Jesús, yo primero conocí al Padre, pero el Padre me llevó a Jesús. De una de otra forma, dicen las matemáticas, el orden del producto no altera el resultado. Y cada uno de nosotros viene a Dios en diferentes circunstancias. Cada uno de nosotros también crecerá en un ritmo distinto. Algunos crecen bien rápido, otros bien lentos. Pero Dios tiene el mismo destino para aquellos que confían en Él. Y con todo y eso también, aún pareciese que las Escrituras nos enseñan que Dios tiene como promesas distintas para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras obras. Por ejemplo, veamos, Dios tiene una estructura en el cielo. Va organizando las fuerzas angelicales por jerarquías, por clases, por naturalezas. Ahora también hay distintos dones dados al ser humano, y unos son más poderosos que otros y de diferente naturaleza. Ahora en la humanidad también vemos que Dios trata de una manera distinta, al menos con los caracteres bíblicos, pero también en nuestros tiempos. En la tradición judaica se habla que hay 7 diferentes cielos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de 5 coronas. Estoy diciendo que aunque no lo dice directamente, pero pareciese que nuestra fe producirá diferentes frutos y también recompensas. A veces me imagino que algunos de nosotros alcanzaremos una coronita de cobre. Otros, quizás 2, 3 o más. Oro, piedras preciosas, diamantes. Así como algunos de nosotros, por ejemplo, cuando yo llegué a Aurora. Y los que conocen Aurora lo dividen por 2, el este y el oeste. Uno es mejor supuestamente que el otro. ¿En qué barrio estás viviendo aquí en tu pueblo? En Aurora llegué a vivir en la calle que es considerada la peor de toda Aurora. Eso me pone a pensar, de acuerdo a nuestras convicciones y aún en la eternidad, ¿en dónde queremos ser posicionados en el cielo? ¿Cuántas recompensas queremos recibir de Dios? Algunos a lo mejor pensaremos como el rey David: Señor, más vale ser un perro que un león, más vale estar en la puerta de tus atrios que estar fuera de tu templo. Entonces,
queremos ser como en la primaria o en la secundaria, ir pasando con un 6. ¿O queremos tener un 9 o un 10? ¿Queremos ir a los mejores lugares del cielo? ¿Queremos tener todas las coronas que se nos han prometido? ¿Queremos estar cerca de Dios? ¿O con nuestro estilo de vivir conformarnos con lo mínimo? Vivir en nuestra juventud, viviendo, disfrutando, pero lejos de la presencia de Dios. Y ya de una u otra forma sabemos que un día nos hablaron de la palabra, pero en el fondo de nuestro corazón, mañana, en las palabras de personas adultas, un día que me retire, ahora que crezcan mis hijos, formando excusas pensando que tenemos mucho tiempo y teniendo un espíritu de Caín, dándole las obras a Dios, las obras de mi vida, las obras de mi familia, las obras de mis diezmos, ofrendas, porque ni diezmos son. ¿Queremos darle lo mejor a Dios o lo mínimo? Dios nos promete muchas cosas. ¿Hasta dónde estaremos dispuestos a llegar? Job, otro escritor, dice que en el versículo 12 dice de esta forma: de cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Job entonces comenta referente a esto que las obras sobrenaturales en la esfera espiritual son superiores a las físicas, que algunos su fe les llevará a una confianza donde Jesús decía: algunos de ustedes mayores obras harán. Ahora, en el mundo natural, claro, la iglesia lo manifiesta. Hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones. Los milagros se pueden ver, son tangibles. Pero aquí, mayores obras se refieren más a las cosas espirituales que trascienden. La salvación de un alma es mucho más poderosa que la curación de un cáncer, de un diabetes, de una enfermedad mortífera. La salvación de un alma es la salvación eterna de un ser humano, mientras que la sanidad de una enfermedad solamente la restauración física temporal. Porque aún esa misma persona, como seguramente le pasó a Lázaro fue resucitado de entre los muertos, pero 30 años después murió, o algo así. La persona que es sanada de una enfermedad física envejecerá y morirá. La persona que es liberada de muchos demonios, si no se cuida, volverá a lo mismo. Entonces, la salvación y la trascendencia de cuando un evangelista se levanta en la iglesia, a cuántas personas le arrebata las garras de la muerte eterna. Cuando una persona evangelista, o un predicador, o un maestro, o alguien que conoce la palabra, salva un matrimonio, ¿cuánta descendencia salva? O sea, las cosas mayores es lo que se hace en el mundo espiritual, y que Dios reconoce, y que Dios recompensará a aquellos que dejan de trabajar por venir a la iglesia, o que se esfuerzan. Dice Jesús: y nosotros que hemos dejado esto y esto y esto, ¿qué se nos dará? Hasta 100 veces. Hay mucha recompensa. Y a veces nosotros menospreciamos la obra de Dios. Claro, la menospreciamos porque no la conocemos, o porque no logramos entender que el impacto más profundo ocurre en la parte espiritual. Amén.
Como consecuencia de esta partida, entonces los discípulos están realizando obras mayores en el ámbito espiritual. Y también cuando ocurren, por ejemplo, los milagros espirituales, no podemos atribuírselos a un ser humano. Oh, yo evangelicé, yo salvé. Yo no voy a salvar a nadie, es Cristo. Pero es Cristo que salva a través de su palabra, y el que cambia el corazón es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y nosotros entonces seremos los vasos de honra, usados por Dios para el cambio en una persona, en una comunidad, en una iglesia, en un matrimonio, en esta sociedad o en este mundo. Los últimos dice: y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. La primera expresión es como Cristo siempre se dirigía al Padre. Cada mañana, cada anochecer, Él buscaba la presencia de Dios. Y así como Cristo, así también somos nosotros. Buscar la dirección de Dios. Él siempre le pedía cualquier cosa para glorificar a su Padre. Y el pedir en el nombre de Cristo algo, una petición, una necesidad, no es una fórmula mágica. No lo es. Porque nosotros podemos decir en el nombre de Jesús, pero si no hay confianza y entendimiento en esas palabras, de nada sirven. De nada. Me ha tocado estar en guerras espirituales donde la persona está ahorcando a la otra. ¡Salte, demonio! O he visto reportajes o noticias o artículos de personas que le echan gasolina a otra persona para quemar a los demonios. Bueno, el problema es que el fuego no va a afectar a los demonios, solamente a la casa mecánica, al ser humano, y matan a la persona. Ha habido muchos casos. Hay exorcistas ambulantes que hacen locuras, dañan a la persona, hieren a la persona o matan a la persona, pero no a los demonios. Y de la misma forma, palabras u oraciones huecas, sin fe, sin confianza o sin entendimiento, son solamente palabrerías. La cuestión es que nosotros entiendamos en entretejer nuestras palabras con la palabra de Dios y que la bendición venga en el nombre de Jesús. Cuando mencionas el nombre de Jesús, que sepas qué significa el nombre de Jesús. Y no me refiero a etimología, gramática, me refiero a lo que la persona de Jesús significa y es. El poder que ese nombre encierra en sí mismo, la confianza que nosotros tenemos en la persona de Jesucristo. Eso es. ¿Qué significa entonces orar en el nombre de Jesús? Porque todos oramos. Pedimos cosas mundanas, triviales, egoístas, pedimos para nuestros propios intereses y a veces no mantenemos límites establecidos. Pero más bien, orar en el nombre de Jesús es pedir al Padre de acuerdo a su voluntad. Ahora vamos a ponerlo en contexto. Cuando una persona está endemoniada y uno ora en el nombre de Jesús, es porque mi voluntad la estoy alineando a la voluntad de Dios, que es querer que esa persona sea libertada de espíritus inmundos. Eso es. Cuando una persona ora por otra en intercesión para sanar, no es necesariamente que mi voluntad es que se quite de ese problema natural, sino más bien que entienda. Porque muchas personas en el proceso
de sanar físicamente, también sanan espiritualmente. Esa es la voluntad de Dios, que todos seamos restaurados, sanados, no de la enfermedad del corazón. Eso es la voluntad de Dios. Entonces, orar en el nombre de Jesús significa alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. Ahí está el secreto, la clave, el poder de tu oración. Y así como Cristo en todo glorificó al Padre, así también que tu vida, que tus oraciones glorifiquen al Padre. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Amén. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios nos dice que Jesús es el canal